Miguel se despertó aquella mañana con la misma determinación que había aprendido a cultivar entre las sombras de un barrio olvidado, en una ciudad donde el destino parecía predeterminar la suerte de unos y la fortuna de otros. Desde niño, sus ojos habían sido testigos del contraste brutal entre la opulencia de unos y la lucha diaria de quienes apenas podían subsistir. Con el alba tímida, mientras la brisa fresca de la mañana se colaba entre los callejones empolvados, Miguel se preparó para otro día de trabajo en la panadería El Pan Dorado, un establecimiento emblemático regentado por el temido señor Ricardo, un hombre cuya arrogancia era tan notoria como su fortuna. Al caminar por la acera agrietada, cada paso de Miguel resonaba con la fuerza de una esperanza inquebrantable. Sus manos, marcadas por el esfuerzo y la humildad, sostenían un cuaderno viejo en el que había plasmado sueños y versos, un testimonio silencioso de su anhelo por un futuro diferente. No sabía que, ese día, el destino tenía reservado para él un giro que lo sacudiría hasta lo más profundo. Al llegar a El Pan Dorado, el ambiente ya estaba cargado de una atmósfera de expectación y desdén. Los clientes, acostumbrados a la pomposidad y a la altivez del lugar, observaban con indiferencia la llegada de Miguel. Con paso firme, a pesar de la humillación que se avecinaba, cruzó la puerta de cristal, donde el calor del horno y el aroma a pan recién horneado se mezclaban en una sinfonía casi irónica. «Miguel», bramó una voz autoritaria, «¿otra vez con retraso? No sé cómo aguantas venir a trabajar». El señor Ricardo, con su traje impecable y un semblante de altivez, se encontraba en medio del mostrador principal, observando a su empleado, con una mezcla de desprecio y diversión. Sin esperar respuesta, el hombre lanzó una carcajada seca y cortante que resonó en el recinto, dejando claro que, para él, la vida de Miguel era motivo de burla. Miguel, con la mirada baja y el corazón latiendo con fuerza, intentó responder, con humildad, pero sus palabras se ahogaron en el silencio impuesto por la humillación. En un abrir y cerrar de ojos, el señor Ricardo se abalanzó sobre la situación. «Vamos, levántate. No tengas la desfachatez de venir tarde y arruinar mi día. ¿Acaso no entiendes que aquí se sigue el orden?» Cada palabra parecía un puñal que perforaba el alma de Miguel. Frente a los ojos incrédulos de algunos clientes y compañeros, la humillación se volvía un espectáculo, un recordatorio crudo de la brecha insalvable entre quienes tenían y quienes carecían. La escena se extendía por todo el establecimiento. Las miradas furtivas y los murmullos se entrelazaban en una atmósfera de injusticia que hacía palpitar el ambiente. Mientras Miguel se agachaba para recoger unas migajas del suelo, sus manos, temblorosas, se encontraban con el frío del mármol y el peso de la humillación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa se encendió. No era solo la rabia o la tristeza, sino la determinación de no permitir que ese momento definiera su existencia. A pesar de las burlas y de las miradas que lo condenaban, Miguel sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar, como si aquella humillación fuese la antesala de una transformación mayor. «Eres patético», continuó el señor Ricardo, con tono desafiante. «Si no sabes hacer tu trabajo, tal vez deberías marcharte y dejar de hacer el ridículo en mi panadería». Miguel, con el rostro enrojecido, levantó la vista, dejando que la emoción inundara cada fibra de su ser. Con una voz suave pero firme, respondió, «Señor, cada día es una oportunidad para mejorar. No soy perfecto, pero tengo el valor de intentarlo». La respuesta, aunque contenida, pareció encender una chispa en el ambiente. Algunos clientes se miraron entre sí, como si la franqueza de Miguel abriera una puerta a algo que iba más allá de la simple confrontación. Sin embargo, el señor Ricardo no estaba dispuesto a tolerar ningún tipo de desafío. Con un gesto brusco, apartó a Miguel de la vista de la clientela, ordenándole que se retirara al fondo de la panadería. Mientras Miguel se alejaba, sintió cómo cada paso resonaba con el eco de la injusticia sufrida. La calle, con su pavimento irregular y los ecos de conversaciones ajenas, se convirtió en el escenario de sus pensamientos. ¿Cómo era posible que, en una ciudad tan viva,
existiera una separación tan brutal entre el que tenía y el que nada tenía. La respuesta parecía esconderse en cada mirada de lástima, en cada palabra de desprecio, en cada gesto que lo hacía sentir menos. En medio de este torbellino de emociones, una figura encapuchada y de porte enigmático emergió del bullicio de la calle. No era un rostro conocido, ni un amigo, pero su presencia irrumpió en la mente de Miguel como un presagio. El desconocido se detuvo a unos metros de distancia, observándolo con una mirada intensa que parecía atravesar la superficie del alma. Sin pronunciar palabra alguna, extendió una mano en señal de comprensión, como si quisiera transmitir un mensaje sin necesidad de palabras. Fue en ese instante, en medio del dolor y la confusión, que Miguel sintió por primera vez la fragilidad de la realidad y a la vez la posibilidad de una redención oculta. La figura misteriosa se desvaneció tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Miguel con una sensación agridulce de que algo trascendental estaba a punto de suceder. La humillación, el desprecio y la injusticia se mezclaban en su mente, formando un mosaico de emociones intensas. Cada lágrima que caía en silencio sobre su rostro se transformaba en un recordatorio de la lucha interna que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las adversidades. Con el corazón palpitante y una determinación recién descubierta, Miguel decidió que ese día no sería el final, sino el comienzo de una nueva etapa en su vida. Sabía que el camino sería arduo, lleno de desafíos y de momentos en los que la oscuridad amenazaría con engullirlo, pero también comprendía que, en cada acto de humillación se escondía una semilla de cambio, y que la verdadera fuerza se encontraba en la capacidad de levantarse una y otra vez. Mientras se alejaba del edificio, las palabras del señor Ricardo resonaban en su mente, mezclándose con el murmullo del viento y el eco de pasos que parecían marcar el ritmo de un futuro incierto. La imagen de la figura encapuchada se grababa en sus ojos, como si fuera un faro en medio de una tormenta. Ese día, el destino había marcado un antes y un después en su existencia. Y aunque el camino se mostraba lleno de obstáculos, Miguel sentía en lo más profundo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Al llegar a su humilde hogar, en una casita de paredes gastadas y ventanas que apenas dejaban entrar la luz, Miguel se encerró en su cuarto. Allí, en la intimidad de sus pensamientos, repasó cada detalle de lo ocurrido en la panadería. La injusticia, la humillación, la mirada del señor Ricardo y, sobre todo, la presencia enigmática de aquel desconocido que parecía haber traído consigo la promesa de un cambio. En medio del silencio, tomó su cuaderno y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran como un torrente de emociones reprimidas. Cada trazo en el papel era una declaración de guerra contra la injusticia, una promesa de que jamás permitiría que la humillación definiera su destino. Con cada línea, el dolor se transformaba en fuerza y la pena en determinación. Fue en ese instante que Miguel comprendió que, a veces, el universo conspira para abrir una puerta en medio del caos y que, aunque el camino sea incierto, la esperanza siempre se renueva con cada latido del corazón. La noche avanzaba y mientras el silencio de su hogar se impregnaba de susurros y recuerdos, Miguel cerró el cuaderno con una convicción renovada. No sabía aún cómo se desarrollaría su futuro, ni cuán difícil sería el sendero por recorrer, pero en lo profundo de su ser, la semilla de la resiliencia había echado raíces firmes. La humillación del día se había transformado en el combustible para su transformación, y cada lágrima derramada era ahora un paso hacia la liberación. La ciudad, inmensa y a veces implacable, parecía guardar secretos en cada esquina, entre las sombras de las calles y el murmullo del viento. La promesa de un cambio inminente se dejaba vislumbrar, oculta tras el velo de la rutina y la indiferencia. La figura misteriosa, cuyo semblante se había perdido en la penumbra, se mantenía como un enigma por resolver, una señal de que algo mayor estaba en marcha. Miguel, con el corazón henchido de esperanza y con una determinación que desafiaba el destino, sabía que ese encuentro no había sido casualidad.
Al amanecer del día siguiente, el recuerdo de la humillación se mezclaría con la promesa de redención, y la lucha por la justicia se transformaría en una cruzada personal. El poder de la palabra, la fuerza del espíritu y la inquebrantable voluntad de superación serían las armas con las que Miguel se enfrentaría a un sistema que lo había despreciado durante tanto tiempo. Con la determinación de un guerrero y la pasión de un poeta, Miguel estaba a punto de iniciar el camino que lo llevaría a desafiar la autoridad establecida y a reescribir su destino. Gancho final. Mientras la ciudad despertaba lentamente, Miguel salió de su casa y miró al horizonte. Una leve brisa le acarició el rostro, y en ese instante, juró que jamás permitiría que la injusticia volviera a reinar. El eco de aquella mirada intensa, la del desconocido, seguía presente en su memoria, como un recordatorio de que la redención estaba a la vuelta de la esquina. Algo extraordinario se gestaba en el aire, y aunque aún no se revelaban todos los detalles, el primer acto de esta historia había dejado claro que la lucha apenas comenzaba. Miguel despertó esa mañana con la determinación aún encendida, pese a las heridas invisibles que la humillación del día anterior le había dejado. El recuerdo del desprecio del señor Ricardo y la enigmática mirada del desconocido seguían marcando su mente, pero ahora su andar era firme, y sus ojos brillaban con una nueva convicción. Caminaba por las calles polvorientas de la ciudad, sintiendo que cada paso era una respuesta a la injusticia sufrida. La brisa fresca de la mañana parecía llevar consigo un murmullo de esperanza, y, sin saberlo, el destino ya había empezado a tejer un nuevo hilo en su camino. El recorrido de Miguel lo llevó a una zona poco transitada, donde los viejos edificios y murales gastados contaban historias de lucha y resiliencia. En un pequeño parque, se encontró con doña Carmen, una mujer de mirada serena y voz pausada, que había sido testigo de muchas vidas marcadas por la desigualdad. Con gesto amable y sin juicio, doña Carmen le ofreció un café caliente en 1900, un carrito modesto que atendía en la esquina. Sentados en un banco desvencijado, mientras el vapor del café se mezclaba con la humedad del ambiente, ella le habló con la sabiduría de quien ha vivido demasiadas tormentas. Miguel, las heridas de hoy pueden sembrar la fuerza de mañana. No permitas que la arrogancia de unos pocos defina quién eres tú. Hay ocasiones en las que la adversidad se convierte en el impulso para descubrir lo que realmente vales. Las palabras de doña Carmen calaron hondo en el alma de Miguel, quien sintió cómo cada sorbo de aquel café era una dosis de aliento que le infundía la determinación para levantarse, para buscar un cambio. Esa tarde, mientras paseaba de regreso a casa, encontró un cartel en la parada de autobús. Anunciaba un concurso comunitario de talentos, una oportunidad única para quienes, como él, tenían algo valioso que ofrecer al mundo. El cartel, pegado en un tablón de anuncios desvencijado, parecía prometer una vía de escape de la humillación vivida. La idea se instaló en su mente con fuerza. Esa era su oportunidad para demostrar que la dignidad y el talento podían rebasar cualquier desprecio. Con el cartel aún en mano, Miguel decidió que esa noche se entregaría por completo a la preparación de su presentación. En su pequeño cuarto, entre las paredes descoloridas y las ventanas que apenas dejaban entrar la luz, se sentó frente a su cuaderno de anotaciones. Aquellas hojas ya habían sido testigos de su pasado doloroso y sus sueños por venir. Esta vez, sin embargo, cada palabra escrita era una promesa de cambio, una declaración de intenciones en contra de un sistema que había oprimido a tantos durante tanto tiempo. Mientras repasaba viejos ensayos y canciones olvidadas, un recuerdo surgió en su mente: la lección que su mentor anónimo le había dejado en aquel cuaderno amarillento. Aquella enseñanza, repleta de metáforas y consejos crípticos, le había mostrado que el arte y la pasión podían ser armas poderosas contra la opresión. Con cada línea, Miguel sentía que la inspiración brotaba como un manantial inagotable, y la idea de participar en el concurso se transformó en una cruzada personal, en la posibilidad de reescribir su destino. Su corazón latía acelerado, como si cada pulsación fuera un compás que marcara el inicio de una revolución interna. A la mañana siguiente, el ambiente se tornó aún más cargado de expectativas.
La noticia del concurso había empezado a esparcirse por el vecindario, y entre murmullos y susurros se comentaba que incluso personas influyentes estaban interesadas en asistir. Sin embargo, aquellos mismos murmullos llevaban consigo la burla sutil de quienes pensaban que alguien como Miguel no tenía cabida en un escenario tan importante. El señor Ricardo, por ejemplo, se había enterado del evento a través de un familiar que se encargaba de la publicidad del negocio y se reía a carcajadas al imaginar al humilde empleado intentando brillar en un escenario de luces y aplausos. Pero para Miguel, aquella risa arrogante solo alimentaba la determinación de demostrar lo contrario. El día del concurso llegó, y aunque el sol comenzaba a escalar en el cielo con timidez, la sala del auditorio estaba llena de una expectación, casi palpable. Las luces se atenuaron lentamente, y el murmullo del público se transformó en un silencio expectante. Miguel se preparaba entre bambalinas, repasando mentalmente cada nota y cada palabra que había memorizado, sintiendo en el fondo de su ser que este era el momento en que su vida daría un giro inesperado. Entre el público, el rostro del señor Ricardo se hacía notar con una mezcla de escepticismo y desdén. Él confiaba en que el humilde empleado jamás lograría captar la atención de una audiencia que merecía algo más sofisticado. Sin embargo, lo que él no sabía era que, en ese preciso instante, la magia de la resiliencia estaba a punto de romper todas las barreras. El telón se abrió y el escenario se iluminó de manera espectacular, revelando un escenario modesto, pero lleno de potencial. Miguel subió al escenario con una mezcla de nervios y determinación. Mientras la música suave inundaba la sala, sus ojos recorrían la audiencia, buscando en cada rostro una señal de aceptación. Fue entonces cuando sintió una vibración en el ambiente, como si el universo entero conspirara a su favor. Con voz serena, pero llena de la fuerza que le había sido forjada en el fuego de la adversidad, comenzó su actuación. Cada nota que salía de su guitarra parecía narrar una historia de lucha, de sueños reprimidos y de esperanzas renacientes. La melodía se entrelazaba con la letra, creando un cuadro emocional que capturaba la esencia de su vida. La audiencia quedó cautivada. Algunos rostros se iluminaron con lágrimas contenidas, otros mostraron sonrisas tímidas y de reconocimiento. En medio de aquella atmósfera cargada de emoción, Miguel desnudó su alma en cada acorde y en cada verso. La voz del humilde se convirtió en el eco de tantos que habían sido olvidados, en el grito silente de la justicia que clamaba por ser escuchada. Mientras tanto, en el fondo de la sala, el señor Ricardo fruncía el ceño, incapaz de comprender cómo aquella voz, tan modesta y llena de dolor, estaba tocando las fibras más profundas de quienes lo escuchaban. Al concluir su presentación, el auditorio estalló en aplausos ensordecedores. El eco de esos aplausos retumbó en los rincones del lugar y, por un breve instante, el mundo parecía haber encontrado un equilibrio entre la justicia y la desigualdad. Sin embargo, en medio de ese clamor, algo inesperado ocurrió. Entre el público, un joven de mirada intensa y vestimenta discreta se apartó de la multitud y se acercó a Miguel. Sus ojos brillaban con un fervor inusitado. Sin decir palabra, el joven le entregó un sobre sellado y se despidió con una leve inclinación de cabeza, desapareciendo en el tumulto de la sala. Miguel, aún recuperándose del júbilo del momento, abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró una carta escrita a mano, con trazos que denotaban urgencia y misterio. El mensaje era breve, pero estaba cargado de una información que desafiaba toda lógica. Una invitación a reunirse esa misma noche en un lugar secreto, donde se le revelaría algo que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la comunidad. La firma, ilegible pero decididamente enigmática, despertaba en Miguel una mezcla de intriga y recelo. ¿Quién podría ser tan audaz como para acercarse a él de manera tan misteriosa? ¿Qué secretos ocultaba esa invitación? Mientras la emoción y la incertidumbre se agolpaban en su mente, Miguel sintió una fuerza interna que le empujaba a aceptar ese desafío. Las palabras de doña Carmen, la lección de su mentor y la convicción naciente en su corazón
se mezclaban en una sinfonía de esperanza y resistencia. Esa invitación no era solo una oportunidad para escapar del desprecio que había marcado su existencia, sino una señal inequívoca de que el destino estaba conspirando a su favor. El resto del día transcurrió con una tensión casi palpable. La noticia del acto de Miguel se había esparcido rápidamente por el barrio, y aunque la mayoría lo celebraba como un acto de valentía, había quienes, en silencio, se preguntaban qué iba a suceder a continuación. El ambiente estaba cargado de expectativas, y cada susurro parecía anticipar el inicio de una revolución silenciosa contra la injusticia. Por su parte, el señor Ricardo, aún incrédulo ante el éxito de su despreciado empleado, se sumía en un silencio amargo. Aquella noche, mientras los ecos de los aplausos se desvanecían, él se retiró a su lujosa oficina, decidido a encontrar una forma de restablecer su autoridad. La subestimación de Miguel se transformaba en una semilla de duda, aunque el magnate jamás imaginó que el humilde trabajador poseería la fortaleza para desencadenar una verdadera tormenta. Ya entrado el crepúsculo, y con la ciudad iluminada, por luces que parecían competir con las estrellas, Miguel se preparó para la reunión a la que lo había convocado aquella carta. Con cada paso que daba por calles silenciosas y adoquinadas, la incertidumbre se mezclaba con la adrenalina de Pintos en lo desconocido. La invitación lo conducía a un viejo almacén en las afueras, un sitio olvidado por el tiempo y cargado de historias de encuentros clandestinos. Mientras se acercaba al lugar, su corazón latía con fuerza, anticipando que lo que iba a descubrir allí tenía el poder de transformar no solo su vida, sino también la de quienes habían sido víctimas de la opresión. Al cruzar el umbral del almacén, el ambiente se llenó de una penumbra cargada de secretos. La única luz provenía de una lámpara colgante, cuyo resplandor tembloroso creaba sombras danzantes en las paredes desconchadas. Un grupo reducido de personas se encontraba allí esperando en silencio. Entre ellos, figuras de distintos orígenes se notaban marcadas por la lucha contra las injusticias. No había presentaciones formales. Todos parecían unidos por un lazo invisible de resistencia y anhelo de cambio. Miguel sintió que el peso de cada mirada lo empujaba a dar cuenta de que, a pesar de ser un simple empleado, él se estaba convirtiendo en la voz de muchos. Fue entonces cuando una figura emergió de entre las sombras, avanzando lentamente hacia él. Era un hombre de mediana edad, con rasgos serios y ojos que destilaban experiencia y un toque de melancolía. Sin rodeos, el hombre tomó la palabra. «Miguel, lo que viviste en la panadería no fue un simple acto de desprecio. Es parte de un engranaje mayor, una maquinaria que ha oprimido a muchos en esta ciudad durante décadas. Hoy quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Tu talento y tu integridad son la chispa que puede encender la revolución contra aquellos que creen tener el poder absoluto». La voz del hombre, cargada de determinación, resonó en cada rincón del almacén. Los presentes asintieron en silencio, como si reconocieran en aquellas palabras el llamado a la acción que tanto habían anhelado. La invitación, tan inesperada como llena de promesas, abría la puerta a una lucha que iba mucho más allá de una simple competencia de talentos. Era el inicio de una transformación, el primer paso hacia la reclamación de una dignidad largamente negada. Miguel, con el sobre aún en la mano, se encontró envuelto en una red de emociones intensas. La tensión en el aire era casi tangible. Cada palabra, cada silencio, cada mirada, parecía susurrar que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. La figura que había hablado se acercó un poco más, y en un tono que mezclaba urgencia y compasión, agregó: «El camino que te proponemos no será fácil, pero es el único capaz de restaurar el equilibrio que tanto hemos perdido. Tú tienes el poder de transformar la humillación en una fuerza imparable, de convertir tu dolor en el grito de libertad de aquellos que han sido olvidados». La reunión se prolongó por horas, en las que se compartieron historias, estrategias y sueños. Cada testimonio encendía una chispa en el ambiente, y la atmósfera se transformaba en una especie de ritual de renacimiento. Miguel se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que, como él, habían sufrido bajo el yugo de la injusticia, y que juntos podrían forjar un futuro distinto. La invitación era, en realidad,
la revelación de que la lucha por la dignidad era un compromiso colectivo. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a colarse por las grietas del viejo almacén, Miguel salió con la convicción de haber encontrado algo que iba más allá de un simple concurso. En su interior, la semilla de la transformación había germinado, y aunque el camino prometía desafíos inmensos, la esperanza se erguía como el faro que iluminaría sus pasos. Aquella noche, en medio de secretos compartidos y alianzas forjadas en la penumbra, se había encendido la chispa de una revolución silenciosa, que pronto escalaría hasta lo más alto, derribando muros y desterrando la injusticia. Con la determinación renovada, Miguel regresó a su hogar sabiendo que cada experiencia, cada lágrima y cada aplauso eran parte de un plan mayor. Las palabras del enigmático convocante y el eco de la multitud que lo aclamaba en el auditorio se entrelazaban en su mente, alimentando una fuerza imparable. El desprecio del señor Ricardo se desvanecía en comparación con la magnitud de lo que estaba por suceder. Y mientras el sol ascendía en el horizonte, pintando de dorado las calles de la ciudad, Miguel supo que había encontrado en aquella reunión no solo una oportunidad, sino un compromiso con la justicia y la dignidad de todos aquellos que habían sido olvidados por el poder. El día estaba apenas comenzando, pero Miguel ya podía percibir en el aire la vibración de una inminente transformación. Con el sobre sellado aún en su bolsillo y la mirada fija en un futuro incierto, se comprometió a aprovechar cada oportunidad que se presentara, a luchar con el corazón y a dejar que la fuerza de sus convicciones derribara los muros de la opresión. Esa mañana, la humillación de ayer se convirtió en el motor de un cambio radical, y la invitación recibida en el silencio de la noche se transformó en el primer paso hacia la construcción de un nuevo destino. Mientras Miguel se internaba en la ciudad, la sensación de que el destino había dado un giro irreparable lo embargaba. La vida, impredecible y a veces cruel, había puesto en sus manos una oportunidad que no podía dejar escapar. Cada paso resonaba como el inicio de una historia llena de giros inesperados y de desafíos que pondrían a prueba no solo su talento, sino su fortaleza interior. Y en ese trayecto, cada mirada furtiva, cada palabra susurrada en la oscuridad, era un recordatorio de que la revolución apenas comenzaba y que la verdadera batalla se libraría en los momentos más inesperados. Con el eco de aquella experiencia resonando en su interior, Miguel se preparó para enfrentar el resto del día con la convicción de que su vida estaba a punto de transformarse de una manera que jamás hubiera imaginado. La noche de la reunión había dejado una marca imborrable, y en su corazón se gestaba la certeza de que la justicia, la verdad y el talento tendrían la última palabra en una lucha que trascendería las barreras de la opresión. Al concluir este nuevo capítulo de su vida, Miguel se despidió de la ciudad con la firme intención de regresar y transformar cada uno de los ecos de la humillación en un rugido de libertad. La jornada había sido intensa, cargada de emociones y de revelaciones que apenas empezaban a mostrar su verdadera magnitud. El destino le había tendido una mano en medio de la adversidad, y ahora, con la determinación de un guerrero y la sensibilidad de un poeta, se adentraba en la siguiente etapa de su camino, sabiendo que cada desafío le acercaría un poco más a la victoria que él mismo había comenzado a soñar. Miguel regresó a la quietud de su hogar, pero ya nada era igual. La efervescencia de la noche anterior aún vibraba en cada fibra de su ser, y ahora se sentía impulsado a transformar esa chispa en una fuerza latente que crecería en silencio. La mañana transcurría con una calma engañosa, mientras la ciudad despertaba entre el murmullo de la rutina. Sin embargo, en el pequeño cuarto de Miguel se desataba una revolución interna. Sentado frente a su mesa desgastada, tomó su cuaderno, ya impregnado de versos y recuerdos, y comenzó a escribir con una pasión que no conocía límites. Cada palabra era un grito contenido, un reclamo de dignidad que emergía de las heridas del pasado. El papel absorbía sus pensamientos con la precisión de un testigo mudo, y en cada trazo se dibujaba la silente ascensión de un hombre que ya no aceptaría la humillación como destino. La tarde lo encontró en el rincón de la ciudad, donde la luz se filtraba tímidamente a través de los edificios antiguos.
Entre la penumbra y el sol que luchaba por colarse por las ventanas, Miguel se dedicó a ensayar su voz. Con una guitarra prestada, se sentó en un banco de un parque olvidado por la modernidad y comenzó a tocar acordes que parecían resonar con la historia de cada calle y cada alma oprimida. La música se convirtió en su aliada, y en el vaivén de cada nota encontraba el consuelo que había buscado durante tanto tiempo. Con cada melodía, Miguel se adentraba más en sí mismo, descubriendo secretos que ni siquiera sabía que albergaba. La intensidad de su interpretación atraía la atención de algunos transeúntes que, sin comprender del todo, se detenían para escuchar a aquel hombre cuyo talento emergente rompía el silencio de la indiferencia. Mientras practicaba, un eco del pasado se manifestó en sus recuerdos. La imagen de aquel mentor anónimo, cuyos consejos se habían perdido entre hojas amarillentas y garabatos casi ilegibles. Esa figura, que había aparecido en el momento más oscuro, le había mostrado que el arte no era solo un medio de escape, sino una herramienta poderosa para enfrentar la opresión. La memoria de aquella lección se entrelazaba con cada acorde y con cada palabra que salía de su garganta, llenándolo de una fuerza renovada. Con determinación, Miguel decidió que su transformación debía ser silenciosa, casi imperceptible para quienes lo habían subestimado, pero letal para aquellos que creían que la humillación era un destino inamovible. Cada día, en la soledad de su cuarto, Miguel se entregaba a la práctica con una disciplina férrea. El reloj marcaba el paso del tiempo con indiferencia, pero él se sumergía en un universo donde el único compás era el de su corazón acelerado. Sus ensayos eran intensos, cargados de emociones que brotaban sin filtro, y la voz que antes temblaba ahora se volvía firme y resonante. Al mirar en el espejo, veía reflejada la imagen de un hombre que, a pesar de las cicatrices del pasado, estaba destinado a dejar una huella imborrable. La superación de las adversidades no era solo una aspiración, era la necesidad de redención que se apoderaba de su alma. En las noches, mientras la ciudad dormía y la oscuridad se extendía como un manto protector, Miguel se dedicaba a escribir letras que parecían contar la historia de un pueblo olvidado, de sueños aplastados por el peso del desprecio y de esperanzas que se negaban a morir. Cada estrofa era un testimonio del dolor y a la vez un himno a la resiliencia. La pluma se deslizaba sobre el papel como si conociera el secreto de la transformación. La adversidad era el crisol en el que se forjaba la verdadera grandeza. A través de sus palabras, Miguel reconstruía los fragmentos de una vida rota, y en ese proceso encontraba la fortaleza necesaria para reinventarse. Una tarde, mientras el sol se despedía tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Miguel recibió una visita inesperada en la puerta de su humilde hogar. Era don Ernesto, un hombre de avanzada edad, conocido en el barrio por sus relatos y su sabiduría adquirida a pulso. Don Ernesto había sido testigo de innumerables historias de lucha y sacrificio, y se había convertido en una especie de guardián de las leyendas urbanas que tejían el alma de la comunidad. Con voz pausada y mirada profunda, don Ernesto se sentó junto a Miguel, quien lo recibió con la cortesía y el respeto de quien sabe que ante el conocimiento se debe aprender. Sin rodeos, el anciano comenzó a relatarle su propia travesía, la de un hombre que había enfrentado la adversidad y que había aprendido a extraer luz de las sombras. Muchacho, cada vez que sientas que el peso del mundo te aplasta, recuerda que las estrellas nacen en la oscuridad. Lo que hoy te hace sufrir es el preludio de una transformación que pocos se atreven a soñar, dijo don Ernesto, mientras sus palabras se deslizaban en el aire con una cadencia que parecía detener el tiempo. Miguel, absorto en la narración, sintió como si cada palabra del anciano calara en lo más hondo de su ser. Las historias de lucha, de caídas y resurrecciones se mezclaban con la música que él mismo estaba creando. El relato de don Ernesto no solo lo llenó de consuelo, sino que lo impulsó a ver en su soledad la semilla de una grandeza oculta. La sabiduría del anciano se transformó en un faro que guiaba sus pasos en medio de la penumbra, y el joven comprendió que la verdadera ascensión era un proceso íntimo,
forjado en el silencio de las batallas internas. Con el pasar de los días, la presencia de Miguel en el barrio se volvió casi mítica. Los pocos que lo conocían, y aún más los que apenas sabían de él, comenzaron a notar un cambio sutil pero innegable. Las miradas antes cargadas de desprecio se transformaban en asentimientos de aprobación, y los murmullos se llenaban de comentarios que hablaban de un hombre que emergía de la adversidad con una fuerza renovada. Sin anunciarlo, Miguel se había convertido en la voz de aquellos que habían sido relegados a la sombra del olvido. Cada ensayo en solitario, cada canción entonada en la penumbra, era una revolución en miniatura, una rebelión silenciosa contra el orden establecido. Durante una de sus caminatas matutinas, Miguel pasó por un pequeño mercado donde el bullicio de vendedores y clientes se mezclaba con el aroma a frutas frescas y especias. En una de las esquinas, un anciano vendedor le dedicó una mirada cómplice y al notar el cuaderno bajo el brazo del joven, le dijo con voz temblorosa: «He visto pasar muchas historias por estas calles, muchacho. La tuya tiene el brillo de quien sabe transformar el dolor en esperanza. Sigue, no te detengas, que el mundo se ilumina con las palabras de quienes se atreven a soñar». Ese breve encuentro, aunque sencillo, llenó a Miguel de una emoción indescriptible. Las palabras del vendedor resonaban como un eco del destino, y él sintió que cada paso que daba lo acercaba a un futuro incierto, pero lleno de promesas. La ascensión no era una escalada ruidosa, era un crecimiento silencioso que se daba en la intimidad de la superación personal. Mientras caminaba de regreso a casa, el murmullo del mercado se convirtió en la banda sonora de su determinación, y el brillo de los ojos del vendedor fue la confirmación de que, en el silencio, se forjaba una revolución interior. Una noche, mientras la luna se alzaba majestuosa sobre la ciudad, Miguel se encontró solo en su habitación, rodeado de papeles, acordes y la imponente presencia de su cuaderno. En ese instante, recordó cada lección aprendida, cada palabra susurrada, por la vida y por aquellos que habían transitado caminos similares antes que él. Con voz entrecortada, comenzó a recitar una de sus letras, dejando que la emoción se derramara en cada sílaba. En el eco de la noche se esconde la luz que nos guía, y en cada lágrima derramada florece la semilla de un nuevo día. La frase, impregnada de la fragilidad y la fuerza de su espíritu, llenó la habitación de un aura casi tangible. Era como si, en ese preciso momento, el tiempo se detuviera para contemplar la belleza de la lucha interna. La música y las palabras se fusionaban, creando un ambiente en el que la esperanza se hacía presente, aún en medio del dolor. Mientras tanto, en el fondo de su mente, un secreto aguardaba para revelarse. En una de las hojas olvidadas de su cuaderno, había una anotación que había pasado desapercibida por meses. Era un fragmento de un mensaje cifrado, escrito en un lenguaje poético que solo él parecía comprender. Esa nota hablaba de un pasado que aún debía ser descifrado, de un encuentro con alguien que había dejado una huella imborrable en su historia. Miguel sabía que aquella revelación guardaba el poder de cambiarlo todo, pero aún no era el momento de desvelarla completamente. El misterio se mantenía como un faro en la oscuridad, impulsándolo a seguir adelante sin revelar sus cartas más poderosas. Cada día, la ascensión de Miguel era un proceso silencioso y, a la vez, devastadoramente hermoso. El barrio empezaba a notar la transformación. En las ventanas, en las calles, en los rincones donde el olvido era la norma, se dibujaban murmullos de un hombre que se levantaba con fuerza. Las conversaciones cambiaban, los gestos se volvían más cálidos y la esperanza se filtraba en la rutina diaria. Miguel se había convertido, sin saberlo, en el símbolo de una lucha que trascendía su propia existencia. En una ocasión, mientras caminaba por un callejón adornado por murales coloridos que contaban historias de resistencia, Miguel se encontró con una joven artista, Clara, quien llevaba consigo un cuaderno de bocetos. Sin decir una palabra, ella le mostró uno de sus dibujos, en el que se reflejaba la imagen de un hombre con una mirada intensa, envuelto en sombras y luz a la vez.
Clara explicó con timidez. He estado dibujando a alguien que inspira a la gente. Y aunque no sé si te parezco yo, siento que en ti se esconde esa fuerza que todos anhelamos. El comentario de Clara, tan sincero y desarmado, encendió en Miguel una nueva chispa de motivación. No era solo su lucha personal, sino la conexión que había logrado forjar con aquellos que también vivían en la búsqueda de un destino mejor. Esa comunión tácita, ese silencioso pacto entre almas marcadas por la adversidad, era el combustible que alimentaba su ascensión. El misterio de aquel cuaderno, la fuerza de su música y el eco de sus palabras se fusionaban en una sinfonía que nadie podía ignorar. La ascensión silenciosa de Miguel era la semilla de una revolución que, aunque discreta, se extendía como un río subterráneo, capaz de transformar hasta las barreras más sólidas. En la penumbra de su habitación, mientras la noche abrazaba la ciudad, Miguel comprendía que el camino hacia la verdadera liberación estaba lleno de desafíos, pero también de momentos en los que la luz se filtraba a través de las grietas de la opresión. Así, entre el vaivén de los días y la intensidad de los silencios nocturnos, Miguel se transformaba. Su ascensión era un viaje sin testigos ruidosos, pero con una profundidad que dejaba huella en cada alma que se cruzaba en su andar. La voz de su guitarra, el susurro de sus letras y el eco de aquel secreto guardado en un rincón de su mente eran el preludio de una tormenta que se avecinaba, una revolución interna que, sin estridencias, estaba llamada a cambiarlo todo. El misterio seguía vivo, latente en cada línea de sus escritos y en cada nota que emergía en la oscuridad. Sin pronunciar aún las palabras que revelarían su pasado, Miguel comprendía que su ascensión silenciosa era la clave para transformar la humillación en triunfo, la adversidad en poder. Con cada amanecer, su determinación se reafirmaba, y el eco de su lucha se extendía como un susurro que prometía derribar los muros de la opresión. La ciudad, con sus rostros marcados por la rutina y el olvido, comenzaba a despertar ante la promesa de un cambio inminente, impulsado por el talento y la resiliencia de un hombre que se negaba a ser definido por la injusticia. La tensión había ido creciendo en cada rincón de la ciudad, y en el ambiente se respiraba una energía eléctrica, como si la mismísima realidad se preparara para estallar. La noche del gran evento había llegado, y el auditorio, repleto de rostros expectantes y murmullos contenidos, se convirtió en el escenario donde la lucha interna y la injusticia acumulada alcanzarían su punto de ebullición. Miguel, con la misma naciente determinación de un hombre que ya no se doblega ante la opresión, se encontraba entre bastidores, respirando hondo mientras repasaba mentalmente cada acorde, cada palabra que había forjado en el crisol de su dolor y su esperanza. En ese instante, el eco de sus propios latidos se mezclaba con el murmullo del público, anticipando el clímax de una historia largamente postergada. Cuando el telón finalmente se abrió, una luz tenue e intensa envolvió el escenario, revelando a Miguel de pie, frente a una guitarra que parecía resonar con las cicatrices de su pasado. La atmósfera estaba cargada de un silencio expectante, y en cada rincón del auditorio se palpaba la mezcla de emociones contenidas. Ira, compasión, incredulidad y, sobre todo, la promesa de un cambio inminente. Con un gesto firme, Miguel tomó su lugar en el centro del escenario. Sus manos temblaban levemente, no por el miedo, sino por la fuerza acumulada de años de humillación y lucha. La primera nota se deslizó en el aire, y la música se abrió paso, rompiendo la barrera del silencio. La melodía, profunda y sincera, emergió como un grito de libertad, y cada acorde parecía invocar la justicia largamente negada a tantos. Con la voz que había pulido en noches solitarias, Miguel comenzó a entonar una canción que narraba las penurias de su vida, la humillación sufrida en El Pan Dorado y el desprecio del señor Ricardo. Cada palabra era un puñal que atravesaba las barreras del olvido, y cada verso, un llamado a la resistencia. El público se dejó envolver por la intensidad de su actuación. Rostros antes fríos se tornaron sensibles, y lágrimas silenciosas comenzaron a brotar en medio del fervor colectivo. Entre la audiencia, el señor Ricardo se encontraba,
oculto entre sombras y luces, observando con una mezcla de desconcierto y furia contenida. Nunca imaginó que aquel empleado despreciado por él pudiera convertirse en la voz de tantos, en el símbolo de una verdad que él mismo había intentado ocultar. Mientras Miguel desnudaba su alma en cada nota, el ambiente se transformaba en una especie de campo de batalla donde la justicia se enfrentaba a la arrogancia. A mitad de la canción, cuando la melodía alcanzaba su punto más emotivo, el sonido de un aplauso atronador interrumpió momentáneamente el flujo de la música. Era el eco de un reconocimiento inesperado, la explosión de un sentimiento reprimido en tantos corazones. En ese preciso instante, la pantalla que ocultaba la imagen de un video se encendió de repente, proyectando en el fondo del escenario imágenes que nadie esperaba ver. Fotografías y documentos que revelaban, en detalle escalofriante, las prácticas abusivas y los oscuros secretos del señor Ricardo. Se mostraban pruebas de explotación, manipulaciones contables y testimonios de aquellos que habían sido víctimas de un sistema que favorecía la impunidad. La imagen contrastaba con la escena en vivo, creando una yuxtaposición brutal entre la fragilidad humana y el poder desmedido. La tensión se disparó. El silencio se hizo aún más denso mientras el público absorbía la magnitud de la revelación. Miguel, sin perder el compás, continuó su interpretación, cada nota cargada de la fuerza de la verdad, cada palabra una sentencia de justicia. La música, en su evolución, se convirtió en el clamor de una revolución que ya no podía ser contenida. El video seguía su curso, y con él, las evidencias se entrelazaban en una narrativa que desafiaba toda autoridad. En el escenario, las luces cambiaron de tonalidad, pasando de un cálido resplandor a un contraste dramático que acentuaba cada sombra, cada gesto. Era como si la verdad misma se hiciera tangible, derribando los muros que habían protegido a los poderosos. El señor Ricardo, en la platea, comenzó a mostrar signos de inquietud. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se agrandaban ante la innegable evidencia que ahora era de dominio público. La ira crecía en su interior, y la burla que tanto había utilizado para menospreciar a Miguel se transformaba en una impotente frustración. Durante unos segundos, el ambiente pareció detenerse, en una pausa que invitaba a la reflexión y al asombro colectivo. La voz de Miguel, firme y cargada de convicción, retumbaba en el auditorio, y en cada palabra se notaba la urgencia de redimir no solo su propia existencia, sino la dignidad de aquellos que habían sido oprimidos por el abuso de poder. Mientras la canción llegaba a su clímax, la tensión se hizo casi insoportable. El sonido de la guitarra se mezclaba con el latido acelerado del corazón de cada espectador. Miguel se detuvo brevemente, dejando que el eco de su mensaje se impregnara en cada rincón del auditorio. En ese instante, el silencio fue roto por una ovación que estalló en un crescendo incontrolable. Era el grito de la verdad, el reconocimiento de un pueblo cansado de las mentiras y la opresión. La multitud se levantó, y en medio de ese clamor, la imagen del señor Ricardo se difuminó, eclipsada por la fuerza arrolladora de la justicia revelada. Pero aún en medio de la victoria sonora, la escena estaba lejos de resolverse. La tensión seguía vibrando en el aire, y el rostro de Miguel, empapado en sudor y emoción, delataba una mezcla de alivio y incertidumbre. Con voz entrecortada, pero cargada de determinación, pronunció unas palabras que quedaron suspendidas en el ambiente, como un presagio de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Hoy no solo cantamos la verdad, hoy la vivimos. Y si la oscuridad intenta reinar de nuevo, seremos nosotros quienes la apagaremos. El auditorio estalló en aplausos y vítores, mientras las imágenes en la pantalla seguían dejando ver los oscuros secretos que el señor Ricardo había mantenido, ocultos durante tanto tiempo. La atmósfera se volvió casi irreal, cargada de una emoción colectiva que trascendía lo cotidiano. Cada espectador se sentía parte de algo mucho más grande, un movimiento silencioso pero imparable que estaba en camino de cambiar el destino de la ciudad. En ese preciso instante,
La dualidad del escenario se hizo evidente. Por un lado, la vibración incesante de la verdad, y por el otro, la resistencia de aquellos que se aferraban al poder sin escrúpulos. Las luces del escenario comenzaron a parpadear, y la tensión en la sala se transformó en un latido incesante, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese enfrentamiento. La actuación de Miguel se convirtió en una declaración de guerra, no solo contra la humillación que había sufrido, sino contra un sistema corrupto que durante años había operado en la penumbra. Entre los presentes, algunos se miraban con complicidad, conscientes de que lo que estaba sucediendo era una oportunidad para reescribir la historia. Otros, sin embargo, se mantenían en la duda, temerosos de las repercusiones de tan explosiva revelación. En medio de la incertidumbre, una figura destacada en la audiencia se levantó y tomó el micrófono, interrumpiendo momentáneamente el clímax musical para expresar, con voz temblorosa pero decidida, el sentir colectivo de tantos. Hoy, hemos sido testigos de algo que cambiará nuestras vidas para siempre. La verdad, por más oscura que parezca, siempre saldrá a la luz. No permitamos que el miedo nos paralice. El clamor se intensificó, y en ese instante, la confrontación se volvió ineludible. El señor Ricardo, incapaz de permanecer en silencio ante la avalancha de testimonios visuales y sonoros, se levantó de su asiento con una expresión de ira desbordada. Su mirada, llena de furia y desesperación, se dirigió hacia el escenario, como si quisiera desmentir con su sola presencia aquello que se había mostrado sin tapujos. Sin embargo, la evidencia era irrefutable, y el eco de los aplausos y vítores parecía reírse de cualquier intento de negar la verdad. Miguel, en medio de su actuación, sintió cómo la confrontación alcanzaba un punto crítico. El ambiente vibraba con una energía casi palpable, y cada nota que salía de su guitarra resonaba como una sentencia en contra de la injusticia. La música se transformaba en el vehículo de una revolución emocional, y en ese preciso momento supo que estaba al borde de algo irreparable, un instante en que el destino se redefinía con cada acorde. El clímax de la actuación se adueñó del escenario, mientras la dualidad entre luz y sombra se hacía presente en cada detalle, las luces intensas que acentuaban la fuerza del mensaje y las sombras que parecían susurrar los secretos de un pasado oscuro. En ese instante, la voz de Miguel se elevó, firme y desafiante, en un grito de redención y esperanza que retumbó en el alma de cada espectador. La revelación en la pantalla, combinada con la pasión del momento, creó una atmósfera en la que el conflicto se volvió inevitable, y la batalla por la justicia se asentó como un hecho ineludible. Cuando la última nota se desvaneció, y la ovación alcanzó su punto máximo, el auditorio quedó sumido en un silencio expectante, como si todos esperaran que algo aún mayor estuviera por suceder. La imagen del señor Ricardo, debilitado por la furia y la impotencia, se difuminaba en medio de la multitud, mientras el público se entregaba al júbilo de haber sido partícipe de un instante que marcaba el inicio de una transformación. En ese preciso momento, Miguel, con los ojos brillando entre el sudor y la emoción, dejó escapar una última mirada que parecía decir: esto es solo el comienzo. El clímax emocional, que había sido cuidadosamente construido a lo largo de cada acorde y cada palabra, se disipó lentamente, dejando en el aire la incertidumbre del futuro. La verdad había sido revelada, y el conflicto que durante tanto tiempo se había gestado en las sombras había estallado con la fuerza de una revolución. El escenario, bañado en luces y sombras, se convirtió en el testigo mudo de un cambio inminente, donde cada latido y cada respiro marcaban el preludio de una batalla que aún estaba por definirse. La atmósfera en la ciudad se volvió aún más densa después de la explosiva revelación en el auditorio. La noticia sobre las prácticas abusivas del señor Ricardo y la evidencia inapelable que se mostró en vivo se extendió como fuego en leña seca. Mientras algunos celebraban la caída del opresor, otros se sumían en un silencio inquietante, conscientes de que la verdad desvelada tenía el poder de transformar por completo la estructura de poder en la ciudad. Miguel, aún con el eco de los aplausos resonando en sus oídos, se retiró al backstage con una mezcla de alivio y aprensión.
sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de una lucha en la que cada secreto revelado abría la puerta a nuevas batallas. Esa misma noche, en la intimidad de un modesto cuarto alquilado en una de las zonas olvidadas de la ciudad, Miguel se sentó frente a su cuaderno y repasó cada detalle que había ocurrido. Las palabras y notas se mezclaban en su mente, formando un mosaico de emociones intensas. Recordó la voz inquebrantable de don Ernesto, las palabras de aliento de doña Carmen y la mirada cómplice de Clara. Todo se amalgamaba en la sensación de que cada persona había contribuido, a su manera, a despertar la fuerza que él llevaba dentro. Pero había algo más, un secreto largamente guardado que, poco a poco, comenzaba a resurgir en su memoria. En el interior del cuaderno se hallaba una anotación críptica, escrita en tinta casi desvanecida, que hacía referencia a un pasado que Miguel había intentado enterrar. Aquel fragmento hablaba de una traición y de un amor perdido, de decisiones tomadas en un momento de desesperación que, hasta entonces, él había preferido olvidar. Ahora, con la lucha contra la injusticia en plena expansión, ese secreto parecía cobrar una nueva dimensión, como si cada cicatriz del pasado fuera parte del entramado que lo había forjado y que, a su vez, lo empoderaría para enfrentar el sistema corrupto. La revelación de las malas prácticas del señor Ricardo no solo había volcado la opinión pública, sino que había hecho tambalear la red de aliados que el poderoso había cultivado a lo largo de los años. Empleados, familiares y hasta socios de negocios comenzaron a distanciarse del antagonista, sintiendo que la verdad, aunque dolorosa, era liberadora. En reuniones improvisadas en cafés y rincones olvidados, se escuchaban voces que pedían justicia, y entre ellas, la figura de Miguel emergía como símbolo de una resistencia colectiva. La transformación de la opinión era palpable. El desprecio y la burla habían dado paso a un sentimiento de empoderamiento, de que la dignidad no podía ser arrebatada sin enfrentar consecuencias. Mientras tanto, el señor Ricardo se encontraba acorralado en su lujosa oficina, rodeado de papeles y llamadas telefónicas que le recordaban su inminente caída. Cada decisión equivocada, cada amenaza silenciada, lo empujaban hacia un abismo del que parecía no haber escapatoria. La máscara de arrogancia que durante tanto tiempo había mostrado a la sociedad se resquebrajaba lentamente, dejando al descubierto a un hombre desprotegido y vulnerable. La incertidumbre se apoderaba de sus noches, y la revelación en el auditorio se convirtió en un presagio de que sus días de impunidad estaban contados. De vuelta en su cuarto, Miguel sintió en su interior la urgencia de actuar. La nota en su cuaderno, ese fragmento de un pasado lleno de dolor y redención, parecía exigir ser descifrado. Con manos temblorosas pero decididas, decidió que era hora de enfrentar aquellos recuerdos y hallar en ellos la clave para consolidar la revolución que estaba gestándose. Esa traición que había marcado su juventud, el amor perdido que había dejado cicatrices profundas, se convertían en la semilla de una nueva identidad, de un hombre que no solo lucharía contra la opresión externa, sino también contra sus propios demonios internos. Con la llegada de la madrugada, mientras la ciudad aún dormía, Miguel tomó la decisión de buscar a quien pudiera ayudarle a desentrañar aquel misterio. Se acordó de un viejo amigo, un profesor de literatura que había sido su mentor en 1900, tiempos difíciles y que conocía a fondo las letras que hoy se convertían en su voz. Esa llamada, cargada de nostalgia y determinación, fue el primer paso para rearmar las piezas dispersas de su pasado. La conversación, breve pero intensa, dejó claro que lo que había sido olvidado debía ser rescatado para iluminar el camino hacia un futuro en el que la verdad prevaleciera sobre la mentira. Mientras tanto, en los pasillos de las calles, el ambiente se impregnaba de una mezcla de temor y esperanza. Los murmullos sobre la caída del señor Ricardo se entrelazaban con rumores de que algo mayor estaba en marcha. La verdad no solo venía a desvelar injusticias, sino a redimir almas. La tensión se sentía en cada esquina, y cada persona que escuchaba la historia de Miguel encontraba en ella un reflejo de sus propias batallas silenciosas. Aquella noche, mientras las luces de la ciudad titilaban en un compás irregular, la
semilla de la transformación se afianzaba en los corazones de quienes habían sido oprimidos durante demasiado tiempo. El secreto de Miguel, el dolor y la traición que lo habían marcado, se fusionaban con el clamor de una revolución que apenas comenzaba a tomar forma. El destino le había tendido una mano, y él estaba dispuesto a aceptar cada parte de su pasado para forjar un futuro donde la justicia y la dignidad brillaran sin temor. La ciudad parecía contener la respiración mientras la tensión alcanzaba un clímax inminente. Miguel se encontraba en el epicentro de una lucha que ya no era solo personal, sino colectiva. Esa madrugada, mientras la lluvia golpeaba las calles, empedradas, él se debatía entre la euforia de los pequeños triunfos y la incertidumbre que amenazaba con descarrilar todo lo logrado. La revolución silenciosa que había comenzado con su música y sus letras se transformaba en un movimiento ineludible, y cada paso que daba lo acercaba a la victoria, aunque a la vez le mostraba nuevos obstáculos. Aquella mañana, mientras la ciudad se despertaba entre murmullos y el rumor de esperanzas renovadas, Miguel recibió noticias inquietantes. La información de la reunión secreta en el almacén se había propagado rápidamente, y con ella surgían rumores sobre la implicación de antiguos aliados en prácticas dudosas. Un grupo de personas, que hasta ese momento habían sido fundamentales en la lucha contra el poder corrupto, empezaban a dudar de las intenciones de la revolución. El murmullo de la incertidumbre llenaba los pasillos, y la confianza, forjada con tanto esfuerzo, se desmoronaba como castillo de arena ante la marea de sospechas. Con el corazón encendido por la urgencia de salvaguardar la verdad, Miguel convocó a una reunión en un lugar apartado, una vieja casa de campo que servía de refugio para aquellos que, como él, habían sido golpeados por la injusticia. Aquella reunión se desarrolló en un ambiente cargado de tensión, donde las miradas se cruzaban con desconfianza y la voz de cada participante parecía resonar con el peso de la responsabilidad. Entre palabras medidas y silencios prolongados, se discutió el futuro del movimiento. La revelación de nuevos hechos parecía amenazar con desmantelar todo lo construido, y el dolor de las traiciones pasadas se mezclaba con la incertidumbre del porvenir. En medio de aquel caos, Miguel se alzó con una determinación férrea. Contó, voz calmada, pero llena de autoridad, expresó: «Hoy enfrentamos nuestro mayor reto, un obstáculo que busca devolvernos a la oscuridad. Pero recordemos, cada lágrima, cada cicatriz, nos ha hecho más fuertes. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si hay errores, los corregiremos. Si hay traiciones, las confrontaremos. La verdad es nuestro estandarte y la justicia nuestro destino». Sus palabras calaron hondo en los presentes, y aunque la incertidumbre aún latía en cada rostro, una renovada fuerza emergió entre ellos. La noche se prolongó en debates intensos, donde se revelaron detalles que ponían en jaque la credibilidad de algunos aliados. En una esquina de la sala, un hombre con mirada fatigada relató cómo había sido presionado para mantener en silencio hechos que ahora salían a la luz. Esa confesión, envuelta en lágrimas y remordimiento, creó un silencio sepulcral, y en ese instante Miguel sintió el peso de una responsabilidad inmensa, la necesidad de recomponer las piezas fragmentadas de una lucha que se había vuelto vital para la dignidad de la comunidad. Mientras tanto, en el opulento pero decadente despacho del señor Ricardo, la tormenta interna comenzaba a cobrar forma. La caída del opresor se veía amenazada por la posibilidad de que los errores de sus aliados pudieran revertir el efecto del destape. El hombre, que hasta ese momento se había aferrado a su poder con mano de hierro, se encontraba ahora al borde del abismo. Cada llamada, cada mensaje, lo empujaba a una espiral descendente de desesperación, pero él aún no comprendía que el error crucial ya había sido cometido, marcando el punto sin retorno de su imperio corrupto. De regreso en la vieja casa de mine de campo, la tensión alcanzaba niveles insoportables. La discusión se transformó en un cruce de argumentos y revelaciones, donde cada palabra parecía desafiar el destino. Las luces tenues y el crepitar del fuego en la chimenea creaban un ambiente casi místico, en el que la verdad y la traición se enfrentaban en un duelo silencioso. Miguel,
Con el semblante sereno a pesar de la tormenta interna, tomó la palabra una vez más. Hoy no se trata solo de corregir errores, se trata de honrar a todos aquellos que han sufrido bajo la opresión. Este es el punto sin retorno, el momento en el que decidimos si seguimos en la oscuridad o si juntos encendemos la luz que nos devolverá la dignidad. La fuerza de su declaración pareció congelar el ambiente por un instante, como si el tiempo se detuviera para absorber el impacto de cada palabra. La determinación en los ojos de sus compañeros era palpable, y aunque la incertidumbre persistía, el sentimiento colectivo se fue solidificando en la convicción de que nada volvería a ser como antes. La lucha interna había alcanzado un umbral crítico, y cada alma presente sabía que el camino hacia la redención estaba marcado por sacrificios y decisiones difíciles. Con el amanecer, la reunión se disolvió en un murmullo de compromisos, renovados y promesas de unidad. Miguel se despidió con la certeza de que, a pesar del obstáculo final que se interponía en su camino, el error de aquellos que habían conspirado en las sombras era también su mayor arma contra el sistema opresor. Madrugada se presentó con un aire inusitado de tensión, como si cada minuto latiera al compás de un destino inminente. La transformación que había gestado la revolución silenciosa de Miguel alcanzaba en ese instante su clímax. En un local olvidado en el centro de la ciudad, donde las paredes gastadas aún conservaban la historia de batallas pasadas, se reunieron aquellos que habían decidido apostar por la justicia. Era el escenario perfecto para el derrumbe final del poder opresor, y Miguel sabía que todo lo que había vivido y luchado llegaba a este punto decisivo. Con la determinación forjada en cada lágrima derramada y cada paso de resistencia, Miguel se preparaba para enfrentar la última barrera. El ambiente estaba cargado de una electricidad que hacía vibrar el aire. Las conversaciones eran apenas susurros que se mezclaban con el sonido lejano de la ciudad despertándose. En el centro del recinto, una gran mesa de madera, marcada por los embates del tiempo, se convirtió en el altar de la verdad. Allí, documentos, fotografías y testimonios que habían permanecido ocultos durante años fueron dispuestos con precisión casi ritual. La evidencia reunida en contra del señor Ricardo y sus cómplices estaba lista para ser expuesta sin lugar a dudas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, en un giro inesperado, Miguel tomó la palabra. Su voz, que había sido forjada en Minanacintotso, el crisol de la injusticia, retumbó con la fuerza de un trueno en el silencio expectante. Hoy, dijo con tono firme, no solo exponemos la corrupción, sino que reivindicamos la dignidad de cada ser humano que ha sufrido en silencio. La verdad que durante tanto tiempo fue enterrada en mentiras, hoy saldrá a la luz, y ningún poder podrá detener el clamor de la justicia. Las palabras de Miguel se impregnaron en cada rincón de la sala, y uno a uno, los presentes asintieron, con renovado fervor. De entre la multitud, figuras que habían permanecido en la penumbra emergían para declarar su testimonio. Un trabajador despedido de la panadería, con voz entrecortada pero llena de convicción, relató cómo había sido explotado y humillado durante años. Otro, una exempleada que había sufrido en silencio, reveló los abusos a los que se había visto sometida. Cada testimonio se convirtió en un golpe certero contra la imagen inmaculada que el poder había tratado de proyectar. En ese mismo momento, una figura enigmática, que había permanecido al margen de la conversación, se adelantó. Era una mujer de mirada decidida, cuyos ojos parecían haber presenciado demasiadas injusticias. Y con voz serena pero cargada de dolor, sacó a relucir documentos que implicaban directamente al señor Ricardo en operaciones ilegales y prácticas deplorables. La evidencia era irrefutable: contratos falsificados, cuentas desviadas y fotografías que capturaban momentos de extrema crueldad. La sala se llenó de un murmullo que se transformó en clamor, y la atmósfera se volvió casi palpable, con la fuerza de la verdad revelada. El momento culminante se dio cuando, entre la multitud, un joven que había sido protegido por Miguel durante su ascenso, subió a una pequeña tarima improvisada y mostró un último documento.
Una carta antigua, escrita de puño y letra, en la que se detallaban las raíces de 1900, la corrupción que había alimentado el poder del opresor durante décadas. La carta, firmada por un antepasado del señor Ricardo, desnudaba un entramado de alianzas y traiciones que se remontaba a tiempos inmemoriales. El impacto fue tremendo. Todos los presentes sintieron cómo el peso de la historia se desvanecía ante la evidencia contundente. La reacción fue inmediata y enérgica. Las emociones, que hasta ese momento se habían contenido en un silencio expectante, estallaron en forma de aplausos, gritos de júbilo y lágrimas de liberación. La revolución que se había gestado en las sombras ahora se mostraba con todo su esplendor, y cada rostro en la sala reflejaba la certeza de que la opresión estaba llegando a su fin. Mientras tanto, en la ciudad, los ecos de esa revelación se extendían, haciendo tambalear incluso a los más poderosos. La imagen del señor Ricardo, antes imponente, ahora se desvanecía entre las sombras de su propia corrupción, incapaz de reprimir la fuerza imparable de la justicia. Miguel, con el rostro iluminado por la mezcla de cansancio y triunfo, se detuvo, por un instante, permitiendo que el peso de la victoria se asentara en el ambiente. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban con la fuerza de un compromiso inquebrantable. No se trataba únicamente de vengar una humillación personal, sino de reconstruir un orden en el que la verdad y la dignidad fueran los pilares fundamentales. En ese preciso instante, la historia se reescribía ante los ojos de todos, y cada testigo se convertía en parte de un movimiento que trascendía generaciones. Con el estruendo de las ovaciones llenando la sala, se percibía que el clímax principal de la revolución había sido alcanzado. Sin embargo, en la mente de Miguel todavía persistía la sensación de que un último obstáculo debía ser vencido antes de que la victoria fuera completa. Aún así, la convicción de haber desmantelado el imperio del opresor se adueñó de cada corazón presente. La caída del señor Ricardo ya no era solo una posibilidad, sino una realidad inminente, y la transformación social que se había anhelado durante tanto tiempo comenzaba a tomar forma. La aurora llegó con una calma casi irreal, marcando el inicio de un nuevo capítulo para la ciudad y para cada alma que había sufrido en silencio. Miguel, ya transformado por la lucha y el sacrificio, caminaba por las calles con paso seguro. La transformación social había comenzado a palpitar en cada rincón. Las viejas panaderías, una vez símbolo de opresión, se convertían en centros comunitarios donde la cultura y la verdad se celebraban a diario. Los rostros, antes marcados por la resignación, ahora brillaban con la luz de la esperanza y la justicia restituida. En un acto simbólico, la comunidad decidió convertir el lugar donde se había gestado la humillación en un memorial a la dignidad y la resistencia. Allí se erigió un mural que narraba en colores vivos la historia de la revolución silenciosa, donde cada trazo recordaba la fuerza de aquellos que se negaron a ser vencidos por la corrupción. Miguel, en el centro de este homenaje, se sentía no solo como un sobreviviente, sino como un arquitecto de un futuro en el que la verdad era la base de la convivencia. El señor Ricardo, por su parte, quedó reducido a la sombra de sus propias mentiras, enfrentando las consecuencias de un imperio derrumbado. Sus antiguos aliados se distanciaron, y la justicia, como un río imparable, se encargó de devolver a cada quien lo que le correspondía. La ciudad entera se había convertido en un ejemplo de resiliencia. Las cicatrices del pasado se fusionaban con la esperanza de un mañana renovado. Mientras tanto, Miguel organizó una reunión en el Centro Cultural Transformado, donde las voces de los ciudadanos se unieron en un canto de reconciliación y compromiso. Entre lágrimas y sonrisas, se compartieron historias de superación, de días oscuros, convertidos en lecciones de vida. En ese ambiente de fraternidad, la revolución no solo se había logrado en la esfera política, sino en la reconstrucción de la fe en la humanidad. Con la mirada puesta en el horizonte, Miguel comprendió que cada paso dado había sido una victoria contra la injusticia. La experiencia le enseñó que la verdadera transformación nace del coraje de enfrentar el pasado y de la determinación de construir un futuro justo. La ciudad, iluminada por el brillo de la verdad,
se comprometía a no olvidar jamás la lección aprendida, que la dignidad y la justicia son faros inquebrantables en la noche de la opresión.